Muy buenas tardes, vamos a comenzar con nuestra primera edición de Noticias Gonza y el titular de hoy es ¿por qué no veo las noticias y tú tampoco deberías de verlas? Empecemos. Y es que cada vez más personas ven las noticias con el objetivo de mantenerse informados, pero no hay cosa peor que hacer esto. En el noticiero de hoy vamos a ver las 3 razones por las cuales deberías disminuir o eliminar por completo el consumo de las noticias. Empecemos. Pero antes entendamos una cosa extremadamente importante. Los seres humanos estamos únicamente diseñados, esto se los repetí un montón de veces, para sobrevivir, por lo cual nuestro cerebro siempre va a ver todo lo negativo mucho más que lo positivo. Y te pongo un ejemplo. Al final tenemos un cerebro primitivo. Si nosotros estábamos en el medio de la selva y veíamos un león, le íbamos a dar mucha más importancia, mucha más atención a un león que al paisaje más maravilloso que había. Mucha más importancia a lo negativo que a lo positivo. ¿Por qué? Porque el león es una amenaza para nuestra supervivencia y si estamos diseñados para sobrevivir nos vamos a centrar mucho más en lo negativo. Y ahora tengo una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de las noticias? Las noticias obviamente son un negocio. Su objetivo es intentar facturar lo máximo posible. ¿Y cómo hacen esto? ¿Cómo ganan más dinero? Obviamente haciendo que más personas vean y consuman sus noticias. ¿Y cómo hacen que más personas vean y consuman sus noticias? Poniendo títulos e información que llame mucho la atención de las personas. Y como te dije antes, los seres humanos estamos diseñados más para ver lo negativo que lo positivo. Entonces, ¿qué te pensás que te van a mostrar más? ¿Las cosas negativas o las cosas positivas? Yo creo que está clarísimo. Y te pongo un ejemplo. ¿Qué noticia leerías? ¿Hombre salva a perro de la calle? ¿O asesino mata a 10 personas en un asalto? Yo creo que está clarísimo. Los más afortunados entre nosotros han podido comprobar los riesgos de vivir con un exceso de comida y han empezado a cambiar nuestras dietas. Pero la mayoría de nosotros no entiende aún que las noticias son para nuestra mente lo que el azúcar es para nuestro cuerpo. Esta increíble frase de Rolf Dobelli, que no sé si se pronuncia así, es impresionante para explicar esto. Al final, muchas personas entendemos que debemos hacer dieta para cuidar nuestro cuerpo y está perfecto, pero muy pocas entienden el concepto de dieta mental, que para mí es mucho más importante, cuidar todo lo que entra en nuestro cerebro, todos los pensamientos que tengamos, y al final las noticias lo único que hacen es que tengas pensamientos más negativos, y justamente como dice esta frase, meter pensamientos negativos, es decir, ver las noticias es como consumir azúcar, es decir, espantoso. Y al final, al ver las noticias no te estás manteniendo informado, simplemente te estás manteniendo informado de únicamente lo negativo que pasa en el mundo. Únicamente vas a estar viendo un 1% de lo que está pasando y al final en vez de estar informado, vas a estar informado pero únicamente de lo negativo. Y empecemos con las 3 razones por las cuales o nunca más deberías ver las noticias o por lo menos disminuyas el consumo de estas. La primera, y es una de las más importantes, es que te vas a poder enfocar mucho más sobre lo que tenés el control. Si te paras a pensar todas las noticias que pasan en los noticieros o todas las noticias que ves, vos no tenés el control de nada sobre eso que está pasando. Y una de las cosas más importantes para tener el control de nuestra vida es salir del rol de víctima. Y justamente entramos en el rol de víctima cuando vemos que no tenemos el control sobre la situación. Y ahí es donde empezamos a quejarnos, a excusarnos, a culpabilizar a los demás y a tener una serie de hábitos que no son positivos para nuestra vida. En cambio, si dejás y disminuís de ver el noticiero, vas a tener mucho más control sobre todo lo que haces en tu vida y al final vas a tener mucha más responsabilidad sobre todo lo que sucede, ya que al final al ver las noticias estás viendo y te estás manteniendo un poquito informado, pero no tenés el control sobre ninguna de estas cosas. La número 2 es que vas a mantener tu optimismo hiper elevado. Al final, cuando vemos las noticias, como dijimos, tenemos pensamientos negativos. Pero si disminuimos el consumo de estas o lo eliminamos, vamos a ser muchísimo más optimistas, ya que vamos a estar seguramente haciendo otras actividades que van a mantener nuestros pensamientos más positivos y esto va a hacer que seamos mucho más optimistas. Y acá quiero que hagas un experimento, que por lo menos durante 3 días o una semana disminuyas por completo el consumo de las noticias y que compruebes qué experimentás. Porque acá te quiero decir una cosa, yo con todo el contenido que creo, mi objetivo no es que te creas nada de lo que te digo, mi objetivo no es mantenerte informado o darte un consejo más, mi objetivo es que compruebes absolutamente todo lo que te estoy diciendo.
No quiero que me creas nada de lo que te digo, quiero que lo compruebes y lo apliques, ya que mi objetivo no es mantenerte informado y darte 3 tips para mejorar tu vida. Mi objetivo es cambiarte la vida y nunca te lo voy a poder cambiar y mejorar si no lo aplicás. Por eso no me creas, comprobalo. Muchas gracias, Gonza, pero antes de pasar a la tercera razón, hagamos un corte y ya volvemos. ¿Estás cansado de no lograr y cumplir tus metas y sentís que puedes dar mucho más de vos? Hola, soy Gonza Spinelli y te presento mi canal de YouTube, un canal en el que aprenderás técnicas avanzadas de desarrollo personal para mejorar tu vida. Los videos de Gonza te motivarán y te darán herramientas prácticas para mejorar tu vida automáticamente. Mire qué fácil que es utilizar los videos de Gonza. Simplemente siéntese y mire cómo inmediatamente su vida mejora. Los videos de Gonza se pueden ver desde cualquier dispositivo móvil, tablet o PC. Los videos de Gonza siempre estarán ahí para ayudarte. Para ser más feliz, videos de Gonza. Para ser más productivo, videos de Gonza. Para mejorar tu vida en general, los videos de Gonza son para vos. Y lo mejor de todo, no tenés que invertir en grandes presupuestos. Suscribirse al canal de Gonza es completamente gratis. ¿A qué esperas? Suscríbete hoy. Y la tercera razón, y la más importante de todas, es que siempre les digo que nuestros pensamientos, todos nuestros pensamientos, nos llevan a emociones. Y estas emociones nos llevan a tomar diferentes acciones, y las acciones al final son las que determinan nuestros resultados. Entonces, al ver las noticias, estás metiendo en tu cerebro pensamientos negativos. ¿Y qué tipo de resultados te pensás que vas a obtener? Obviamente que negativos. En cambio, si cambias el hábito de ver las noticias por ejemplo, leer libros, que yo lo recomiendo un montón, ya que vas a estar metiendo pensamientos positivos, por lo cual vas a tener resultados positivos también. Por esto, entender esta fórmula es importantísimo, pero la fórmula se vuelve mucho más increíble cuando entendemos que los pensamientos más las emociones que tengamos es igual al resultado que vamos a tener. Entonces, justamente cuando estamos viendo las noticias, estamos pensando sobre todo lo negativo que está pasando, pero estamos teniendo una emoción muy grande, porque son noticias que impactan, que nos producen o frustración, o ira, o tristeza, pero son una serie de emociones que nos impactan bastante. Entonces esta unión de pensamiento negativo más emoción negativa va a hacer que el resultado sea negativo o no, negativísimo. Por eso, entender esto es importantísimo. Entonces yo lo que te recomiendo es que cambies el hábito de ver las noticias por ejemplo, leer libros, mantenerte informado. Si vemos la diferencia entre leer y ver las noticias, en las dos nos mantienen informado, en las dos estamos aprendiendo algo, solo que uno es sumamente positivo e información que vas a tener el control, que va a mejorar tu vida, y la otra es información que no tenés el control y que al final va a hacer que tengas pensamientos negativos. Y la pregunta está, ¿qué preferís? ¿Darle el control de tus pensamientos a las noticias o tomar vos el control de tus pensamientos y cambiar de verdad tu vida? Ya que la calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestras vidas. Cambiemos nuestros pensamientos y adquiramos la información que sí mejora nuestra vida y dejemos de ver las noticias. Nos vemos en el siguiente video. Y por cierto, una de las cosas que te recomendé en vez de ver las noticias es leer. ¿Y qué no hay mejor cosa que arrancar con el ebook gratis que escribí hace un tiempo? Un ebook completamente gratis con claves importantísimas para aumentar tu autodisciplina y dejar de procrastinar. Nos vemos en el siguiente, no noticiero, sino en el siguiente video. Ahora sí, chao.